Abra su Biblia en Primera de Pedro capítulo 2. Esta carta del apóstol Pedro ha sido tan rica que apenas vamos por el versículo 5 del capítulo 2. La semana antepasada solo vimos el versículo 4 y hoy solo veremos el versículo 5. Sí, y espero en Dios que me dé el tiempo porque hay tanto en este versículo que es maravilloso. Bueno, todos los que quieran leerlo conmigo. 1, 2, 3. Vosotros también, como piedras vivas. A ver, alguien que lea conmigo. Me quedé solo, ¿qué pasó? Vamos a ver. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Ojalá podamos leer todos. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios agradables a Dios por medio de Jesucristo. En este pequeño fragmento de la Escritura tenemos tres analogías y un principio de gracia. Recuerden siempre, cuando estamos leyendo la carta de Pedro, no podemos dejar de lado que la gente que está recibiendo esta carta es gente que está sufriendo maltrato, algunos por sus cónyuges que no son cristianos, algunos por sus amigos que no son cristianos, por sus patrones que no son cristianos, otros están recibiendo persecución religiosa. Es gente que está sufriendo, incluso mucha de esta gente estaba muriendo. Imagínense lo que es venir el domingo a la iglesia y decir, hermanos, no vino el hermano Mario, ¿qué pasó con Mario? Lo mataron por Cristo. ¿Y qué pasó con el hermano Mauricio? Se lo llevaron para el Coliseo y le prendieron fuego allá. Eso era lo que estaba pasando, así de grave era lo que estaba pasando en esta época de la iglesia. Los cristianos estaban sufriendo terriblemente y el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, él está llevando aliento a estas personas, él está tratando de llevar aliento y bueno, en el verso 4 él nos dijo que nos acercáramos a Cristo, piedra viva, desechada por los hombres, pero para Dios preciosa y escogida. Y lo que está diciendo es, hermano, usted puede pasar cualquier prueba si está agarrado del Señor. Si usted quiere pasar solito, no se puede. A veces en la conversación cristiana decimos, ¿cómo hará la gente que no tiene a Cristo en el corazón para sobrevivir? ¿Cómo hará? Bueno, aquí, ahora el apóstol Pedro nos dice, ustedes como piedras vivas, ya que se acercaron al Señor, sean edificados como casa espiritual. Las tres analogías que hay aquí son casa espiritual, así nos llama también sacerdocio santo, y también hay una analogía a los sacrificios espirituales, y el principio de gracia es que todo esto es por medio de Jesucristo. Ninguna de estas cosas podríamos ser si no estamos en Cristo. Este es un pasaje inminentemente para la iglesia. No es un pasaje evangelístico, es un pasaje que es exclusivamente para la iglesia. Podríamos decir, como en la época moderna, aplican restricciones. Realmente si no es un cristiano nacido de nuevo, esto no le va a servir. Note lo primero, Cristo es el fundamento, Cristo es el cimiento de algo que el apóstol Pedro llama casa espiritual. Nosotros, como piedras vivas, en un edificio, en el tiempo en que Pedro está escribiendo, no se conocían los bloques, ni el prefabricado, ni nada de eso, ¿verdad? Lo que se hacía era que se construían los edificios piedra sobre piedra, pero había una piedra angular. Pero todas las demás piedras eran piedras especiales. Esas piedras tenían que calzar una con otra y se iban poniendo una sobre otra hasta formar un edificio. Eso fue lo que hizo el Espíritu Santo
desde allá el aposento alto, que estaban los 120 y a los apóstoles, y el Espíritu Santo vino sobre ellos. De ahí comenzó la iglesia. El apóstol Pedro predicó y se convirtieron como 3,000 ese día. 3,000 ladrillos, 3,000 piedras. Ahora, lo que usted debe entender es que usted es una piedra de ese edificio llamado casa espiritual. Usted debe darse cuenta. Por eso es que no hay pisotes solos en el reino de los cielos. No hay algo así como yo estoy aquí en mi casa y yo adoro y yo... Eso no existe. Existe la iglesia de Jesucristo, que es la esposa del Cordero también, es la casa espiritual. Somos uno a la par del otro para sostener un edificio que se llama casa espiritual, que es la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Usted es una piedra viva, aquí está. Y es una piedra viva porque la naturaleza de Cristo está en usted a partir de que usted nació de nuevo. Ahora bien, dice que además de eso nosotros somos sacerdocio santo. ¿Recuerdan? Los israelitas tenían sacerdotes, habían 12 tribus, una eran los levitas y los levitas eran los sacerdotes. Era un privilegio ser un sacerdote. Habían 11 tribus que no eran sacerdotes y una tribu que era la de los sacerdotes. Bueno, en medio de un mundo que se pierde, hay tanta gente que no pertenece al cuerpo de Cristo, pero todos y cada uno de los que pertenecen al cuerpo de Cristo son sacerdotes. Gloria a Dios. Pero no solo sacerdotes, dice que somos sacerdocio santo. Estamos separados para Dios. Ahora, este privilegio, hermanos, no era de todos. Solo un pequeño grupo tenía el privilegio de ser sacerdote. Así es en estos días. Algunos se impresionan mucho con iglesias muy grandes, muy llenas. Ayer hablaba con un hermano de una iglesia que fue muy grande, muy grande. Pero su pastor, él predicaba mucho emocionalismo, mucha prosperidad y mucha triunfalismo. Un día el Señor lo tocó y él empezó a estudiar la Biblia con la iglesia. ¿Y sabe qué pasó? Más de la mitad de la iglesia se fue. Porque la más de la mitad de la iglesia venía para que le llenaran las emociones, el ego, sentir. Este camino no es de sentir, este camino es de perseverar. Este no es un camino de emociones, es un camino de santidad. Es un camino de formación, de crecer. ¿Sabe? No hay que impresionarse si hay mucho o hay poco. Le voy a decir la verdad del cristianismo. Jesús dijo: procuren entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos van por él. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación, a la vida eterna. ¿Alguien recuerda cuántos son los que entran por esa puerta? Y pocos son los que la hallan. Si usted está aquí, si usted es cristiano, no se asombre de que haya poca gente caminando con Dios. Esa es la realidad del mundo. Pocos son los que la hallan. Y esos pocos, además de ser casa espiritual, somos sacerdocio santo. Ahora, ¿qué hacía un sacerdote en el Antiguo Testamento? ¿Alguien puede decirme qué hacía un sacerdote en el Antiguo Testamento? Ofrecía sacrificios. Amén. Un sacerdote ofrecía sacrificios. Él venía delante de Dios con un macho cabrío, él venía delante de Dios con 2 tórtolas, él venía con una harina, con algo. Siempre traía una ofrenda a Dios. Ok, esas eran para expiación. De ese tipo de ofrendas ya no tenemos que traer. ¿Ya no? Porque hay una sola ofrenda que se dio una sola vez y se llama Jesucristo, y esa ofrenda es suficiente. Gloria a Dios.
El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo murió una sola vez por los pecados de todos nosotros. Bendita sea la gracia de Dios. Pero, ¿será que Dios aún quiere ver nuestro corazón a través de los sacrificios? Sí. Si usted es un sacerdote, no es como predica la gente de la prosperidad. Somos reyes y sacerdotes. Entonces se imaginan con cadenas de oro, ¿verdad? Y relojes Rolex y autos último modelo porque son reyes. Y sacerdotes se imaginan como el Papa o algo así, ¿verdad? Entonces son dignatarios. Un sacerdote es un servidor de Dios. Un sacerdote es un servidor de Dios. Eso es lo que es un sacerdote. Y el Señor no se ha olvidado de que usted como sacerdote presente sacrificios delante de Dios. Aquí lo dice. Quiero leer otra vez el texto. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Ofrecer sacrificios espirituales que tienen que ser agradables a Dios. Y eso porque usted es cristiano, por medio de Jesucristo. Primero somos edificados, y eso es lo que hacemos en la iglesia, predicar el evangelio, predicar la palabra para que usted sea edificado. Y entonces aquí algunos podrían empezar a decir, bueno, los sacrificios espirituales, ¿qué son los sacrificios espirituales? Y podríamos tener una lluvia de ideas de qué puede ser un sacrificio espiritual. Y podríamos inventar una nueva doctrina y hasta una nueva iglesia. La iglesia sacrificial de Atenas. Bendita sea la misericordia de Dios. Cuando usted encuentra la Biblia, recuerde una cosa. La Biblia se explica a sí misma. ¿Puede repetirlo conmigo? La Biblia se explica a sí misma. No tenemos que inventar nada. Busquémoslo en la Biblia. Bueno, hay sacrificios que dice la Biblia que nosotros debemos hacer. Y pedí que se quedaran los jóvenes, porque aunque para todos es importante lo que vamos a hablar, en este punto los jóvenes son muy atacados. Lo primero es, el primer sacrificio que usted debe hacer es negarse a la inmoralidad sexual. No prestar sus ojos a la pornografía, no prestar sus ojos a la malicia. No andar viendo como todos los demás inconversos las formas y las ropas del sexo opuesto con lujuria. Eso es un sacrificio para Dios. Cuando usted deja de hacerlo, usted está ofreciéndole un sacrificio a Dios. Quiero que vea conmigo Romanos capítulo 12, verso 1. ¿Alguien quiere leerlo? ¿Puede levantarse y leerlo en voz alta? Cualquiera. Amén, Marito. Presentéis. Amén. Sacerdotes de Dios, ustedes tienen que presentar un sacrificio vivo y se llama cuerpo. ¿Ve? Aquí está. Los sacerdotes presentan ofrendas, sacrificios delante de Dios. Aquí está. Aquí dice que es un sacrificio. ¿Y qué es lo que yo voy a presentar en sacrificio? Mi cuerpo. Ya no puedo prestarle mis genitales al pecado. El cristiano no puede vivir en unión libre ni tener fornicación prematrimonial. No puede. No debe. El cristiano no debe ver pornografía, el cristiano no debe estar hablando tonteras, estar escuchando tonteras. Cada vez que usted se niega a toda esa basura que el diablo tiene en el mundo, usted está presentando delante de Dios un sacrificio. ¿Y cómo dice que es ese sacrificio, Mario? Agradable a Dios. Cada vez que usted tiene una tentación y usted la vence, el Señor dice, trajo un sacrificio que me agrada a mí.
me agrada. Imagina qué rico que Dios vea para abajo y diga, hey, ahí viene fulanito con un sacrificio que a mí me agrada. Fue tentado por Satanás y dijo no, porque yo amo a Dios. ¿Ves cómo es maravilloso esto de los sacrificios? De hoy en adelante usted tiene que acordarse que usted es un sacerdote y que usted tiene que presentar, como dice el apóstol Pedro, sacrificios agradables a Dios. Tienen que ser sacrificios agradables a Dios. Lo segundo que usted debe hacer con su cuerpo es negarse al mal uso del lenguaje. Hay cristianos que hablan tan feo, tan vulgar y tan folclórico que no se sabe si son cristianos o inconversos. Cada vez que usted controla su lengua, usted le está ofreciendo a Dios un sacrificio agradable. Ayer me decía un hermano por teléfono, pastor, dice, gracias por haberme enseñado la palabra así, así, así. Está en otra iglesia. Desde que usted enseñó aquella vez tal cosa, dice, yo ya no le grito a mi esposa y a mis hijos. Qué tremendo, ¿eh? La lengua es parte de su cuerpo. Usted debe negarse a hacer mal uso del lenguaje y eso es un sacrificio agradable a Dios. Y con su cuerpo, sigamos con su cuerpo, el servicio a Dios. Esta reunión de ancianos pasada, les decía yo a los hermanos, ¿sabe? La gente invierte tiempo, dinero y esfuerzo en lo que le gusta, en lo que quiere. Voy a adelantarles que en febrero vamos a tener culto los jueves. Y hay muchos que no vienen al culto los jueves porque están muy cansados. Pero si hubiera algo que hacer que les interese, se les olvida que están cansados. Un muchacho jugando fútbol terminó el partido después de haber metido 2 goles y dado una asistencia. Y cuando terminó el partido fue donde el papá y le dijo, papá, ¿cómo viste mi partido? Primera división. Y el papá le dijo, me quedaste debiendo porque los últimos 10 minutos no corriste. Y él dijo, papá, pero metí 2 goles y di una asistencia. Sí, pero tenías que correr hasta el final. Y le dijo, papá, es que estaba muy cansado. Y le dijo, ¿sabes? Si yo soltara aquí un perro bravo a la par tuya y el perro quisiera morderte, ¿correrías? Claro que corro. Aunque estés muy cansado, siempre tienes fuerzas. Eso aplica para el cristiano. Si quieres venir al templo a adorar a Dios, aunque estés muy cansado, siempre tienes fuerzas. Porque si te tocara correr para salvar tu vida, correrías. Servicio a Dios, hay que gastarnos el cuerpo sirviendo a Dios con lo físico. Eso significa ser ujier, significa ser diácono, significa ayudar en la construcción, significa evangelizar, salir a evangelizar. Estamos empezando con un grupo de evangelismo, hermanos. Ya tenemos 4 hermanos que el día 29 en la tarde van a salir a evangelizar casa por casa. Queremos agregar más gente. Usted quiere agregarse, usted es un sacerdote de Dios, ofrézcale a Dios un sacrificio agradable a Él. ¿Qué significa? Inclúyase ahí, gaste 3 horas de su tiempo por mes y vaya y toque puertas para predicar el Evangelio. Eso significa sacrificio vivo. Sacrificio vivo. Ir a misiones. Todo lo que sea obra de Dios con nuestro cuerpo y nuestro esfuerzo es un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. ¿Quiere agradarle al Señor? Haga que su cuerpo se involucre en las cosas de Dios. Apártese del mal lenguaje y también de la inmoralidad sexual. Veamos otro sacrificio. Ahora vaya conmigo, por favor, al libro de Hebreos 13:15. Hebreos 13:15. ¿Lo tienen? Cuando lo tengan me avisan. ¿Está en la pantalla? ¿Me avisan cuando está en la pantalla? Así que,
Ofrezcamos cuando, siempre, a Dios, por medio de Jesucristo siempre, ¿verdad? Sacrificios de alabanza. Ahí está, sacrificios de alabanza. Y usted se queda pensando, ¿y qué será? Busquemos un diccionario teológico a ver qué son sacrificios de alabanza. No hay necesidad. Repita conmigo, la Biblia se explica a sí misma. Otra vez, porque casi nadie estaba en esto. La Biblia se explica a sí misma. Métaselo ahí en la cabeza para que nadie le meta 10 con hueco. Aquí está la explicación. Es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Diciendo, mire, no use mal el lenguaje, pero sí use la boquita para confesar su nombre. Estábamos cantando hoy con todo el corazón. Yo los escuchaba, yo estaba en otra dimensión, por si no se dieron cuenta, pero yo los escuchaba cantando al Señor. Eso es frutos de labios. Es cuando usted viene al templo con los hermanos y cantamos juntos al Señor y damos testimonio. Yo pensaba, ¿qué pensarán los que van pasando por la calle y escuchan esta canción? Y este grupo de personas cantando con esta pasión. Ahí pasa algo. Ahí está Dios. Quiero ver qué pasa. Quiero ser como ellos. Frutos de labios significa alabanzas. Alabanzas. Pero también frutos de labio es oración. ¿Sabe que el promedio de la iglesia cristiana ora muy poquito? Muy poquito. Algunos oran apenas para dormirse o algo así. Frutos de labios que confiesan su nombre. Ore. Use la boca para cantarle al Señor, pero también para orar. Frutos de labios que confiesan su nombre. Evangelice. El 29 saldrá un grupo a las 2 de la tarde a evangelizar. Si usted quiere venir, venga. Comuníquese conmigo para ayudarle un poquito a entender qué es lo que vamos a hacer y ayudarle un poquito a qué es lo que usted puede hacer. Pero evangelizar es confesar a Cristo. Frutos de labios que confiesan su nombre. Y los testimonios también. ¿Por cuántos Dios ha hecho cosas grandes? Cuando usted da testimonio, usted está diciendo, mi Dios es grande. Dios es grande. Y como Dios es grande, yo quiero confesar. Me acuerdo aquí el fin de año, los testimonios. Mire, el testimonio de los hermanos ayuda a que la fe crezca. Tanto en los cristianos como en los inconversos. Entonces, usted es un sacerdote. ¿Usted querría repetir conmigo, si lo cree, yo soy un sacerdote? ¿Cuántos sacerdotes de Dios hay aquí? Todos los que son nacidos de nuevo son sacerdotes. Entonces, otra vez, ¿puede decir conmigo, yo soy un sacerdote? Yo debo ofrecer a Dios sacrificios agradables. Es mi trabajo. Es el trabajo del cristiano ofrecer a Dios sacrificios agradables. ¿Qué tipo de sacerdote sería aquel que estaba metido en un cuarto allá, en una bodega, y a la hora de los sacrificios no salía y no hacía nada? Eso es loco. Es loco también ser un hijo de Dios y no ofrecer a Dios sacrificios agradables. Si les estoy mostrando por la palabra donde dice que son sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. En el que sigue voy a pasar rápido, porque tiene que ver conmigo, no lo puedo omitir, pero no quiero que usted piense que estoy buscando su dinero. Tenga paz, pero tengo que decírselo. Lea conmigo, ahora vamos a pasar. A Filipenses 4:18. El apóstol Pablo, desde el verso 1, les está diciendo a los filipenses que él pasó por una situación económica difícil.
Pero a pesar de que él pasó por una situación económica difícil, él sabe estar contento con lo que tiene y que ha sabido lo que es estar saciado y tener hambre. Para los que predican prosperidad, que piensan que los cristianos no pueden pasar necesidad, Pablo dice ahí, yo sé lo que es ser saciado y tener hambre. Estar en abundancia y tener pobreza. Por todo he sido enseñado. Y luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en el versículo 13. Pero luego Pablo, en el versículo 18, antes de decir que Dios les va a suplir todo conforme a sus riquezas en gloria, les dice esto tan especial. Todo, dice, verso 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Para los que piensan que los pastores tienen que ser los más pobrecitos y andar con los zapatos más rotos y ojalá la camisa mal cosida, Pablo dice, lo recibí todo y tengo abundancia. Estoy lleno. Pero ¿cómo es que Pablo tenía abundancia y estaba lleno? El Señor abrió el techo de la iglesia y dejó caer un fajo de billetes en dólares y euros y se los dio a Pablo. Así fue como hizo el Señor. No fue así. Dice Pablo, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. La iglesia envió para el sostenimiento del apóstol Pablo. Y note cómo Pablo lo describe. Primero, cuando usted da para el sostenimiento del hombre de Dios al que Dios puso en la iglesia, en este caso yo, y cuando no esté yo, el siguiente pastor, usted está trayendo delante de Dios una ofrenda agradable a Dios. Y cuando usted no lo hace, usted no está trayendo esa ofrenda agradable a Dios. Es sencillo. El sacerdote se presentaba a ofrecer un sacrificio y no había corderito, no había sacrificio. Él viene a presentar un sacrificio sin cordero. Eso no existe. Entonces, él presenta un sacrificio con algo. Cuando usted vela por el sostenimiento del hombre de Dios que Dios puso en la casa en la que usted está siendo edificado, usted está trayendo un sacrificio. Pero fíjese lo interesante. Entre todos los que le he dicho, este es el único que describe este sacrificio como un olor fragante. Hay una diferencia. Lo del cuerpo, sacrificio agradable a Dios. Lo de la lengua, sacrificio agradable a Dios. Pero cuando se trata del sostenimiento para el varón de Dios que Dios puso en la casa en la que usted está siendo edificado, aquí Dios dice otra cosa. Dice, siga leyendo conmigo. ¿Cómo dice? Olor fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando Caín y Abel? Los dos trajeron algo. Uno fue aceptable y el otro no. ¿Qué significa esto? Que usted tiene un compromiso con Dios de apoyar la obra. ¿Cuántos han sido bendecidos por las enseñanzas en esta iglesia? ¿Qué pasaría si Tita y yo, por necesidad, tuviéramos que irnos a otra iglesia? El pastor nos abandonó. Va detrás de la plata. No, perdón, hermano, es que a mí me gusta comer. ¿Qué voy a hacer? ¿A cuántos les gusta comer? Solo a ellos les gusta comer. ¿A cuántos les gusta comer? A mí también. ¿Cuántos tienen que comprar medicinas? Yo también. ¿Cuántos tienen que comprar ropa y zapatos? Yo también. Los que tienen carro, ¿cuántos tienen que comprarle llantas? Yo también. Y hago la obra del Señor y mantenerme no es, como dicen los de afuera, que nosotros nos aprovechamos de ustedes y todo eso. No, es un sacrificio agradable y dice aceptable. No hacerlo no es aceptable. Es como Caín y Abel, uno trae el sacrificio y el otro trae otra cosa.
Hay gente que ve la obra del Señor tan insignificante y creen que nosotros vivimos del aire como moscas, que lo que traen a la ofrenda es una limosna. Y los pastores en muchas ocasiones tienen que vivir de limosnas. No es un sacrificio aceptable, no es un sacrificio agradable. Aquí lo dice. Yo lo voy a leer otra vez porque es necesario que usted lo sepa. ¿Sabe por qué? Quiero para mí. Bueno, sí me bendice, pero usted tiene una responsabilidad delante de Dios. Presentar sacrificios delante de Dios. Usted es un sacerdote, usted presenta sacrificios. Eso es lo que nos toca. Mire como dice el apóstol Pablo aquí. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Bueno, alguien dirá, pastor, usted está estirando demasiado ese texto para que diga lo que usted quiere decir. Por eso tengo dos textos que necesitamos ver. Gálatas capítulo 6, verso 6. Y lo hago no solo por mí. A la iglesia que usted vaya, usted debe saber que usted debe apoyar al hombre de Dios que Dios puso ahí. Es su responsabilidad. Es su parte como sacerdote. Gálatas capítulo 6, 6 dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena. ¿A quién? ¿A quién? Al que lo enseña. Eso significa ofrendas de amor, ofrendas especiales, cosas que usted pueda hacer por su pastor, siempre hágalas. Si el día de mañana, yo les quiero contar esto, mi hijo no asiste a esta iglesia, pero él diezma en esta iglesia. Y desde niño yo le enseñé, yo le dije, hijo, si un día tienes que ir a otra iglesia, debes apoyar al hombre de Dios que está en esa iglesia. Porque no se trata de Oldemar, ni de Pablo, es un principio que hay aquí. El que es enseñado en la palabra, no se haga el loco cuando pasa la canasta de la ofrenda, porque en la canasta de la ofrenda va el salario del pastor. Y el que se hace el chancho, Dios lo ve y dice, mira, yo creí que Caín ya se había muerto, aunque usted no lo crea. Y para terminar este tema que dije que iba a pasar rápido, pero ya me quedé más de la cuenta, vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 9, verso 9. Yo sé que algunos ya se desconectaron, no se preocupe, ahorita los vuelvo a conectar con otro sacrificio. Dice el apóstol Pablo, pero porque en la ley de Moisés está escrito, no pondráis bozal al buey que trilla. ¿Será que Dios tiene cuidado de los bueyes? ¿Qué dice? ¿O lo dice por nosotros? Sí, claro, dice Pablo, por nosotros se escribió, pues por nosotros fue que se escribió. ¿Por qué? Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla debe trillar también con esperanza de recibir del fruto. Es sencillo. Yo trabajo para la iglesia día y noche, recibo llamadas a medianoche a veces. Atiendo a sus familiares y atiendo a Raimundo y todo el mundo. Pero mi intención como ser humano es poder alegrar el corazón y decirle a Tita, Tita, bendito sea Dios, tenemos para los gastos. Y no tener que decirle a Tita, mi amor, esta semana compre la mitad del diario porque no nos alcanza. Y lo hemos hecho. Ha pasado que he tenido que decirle a Tita, Tita, esta semana compre la mitad porque no nos alcanza. Hay muchos que están sentados aquí que se han despreocupado de este tema. Y aquí lo dice la palabra. Dice que el verso 11 es el que lo va a convencer a usted si es que usted tiene el corazón sensible a la voz de Dios. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si recogemos de vosotros lo material.
Quédese pensando en eso y abra su Biblia en Hebreos 13:16. Creo que si el Señor no le habló con eso, caso perdido. No podemos hacer más. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Este es el último sacrificio del que quiero hablarles. El cristiano tiene una responsabilidad social, pero la responsabilidad social es primero con la iglesia. Por eso dice, de la ayuda mutua. Primera de Juan 3:17, si alguno tiene bienes de este mundo y ve a su hermano padecer necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Eso es un sacrificio. Cuando usted trae algo para la canasta de bendición, cuando usted trae para una ofrenda especial, porque estamos tratando de ayudarle a un hermano o una hermana que tiene que ir a un ¿cómo se llama? Doctor por fuera, porque ya el seguro no le dio. Cuando usted ayuda a que le compremos útiles a unos niños, todo eso es un sacrificio agradable. Conclusión, hermanos. Conclusión. Bendito sea el Señor. Somos el templo espiritual cuyo fundamento es Cristo. Además, somos los sacerdotes de Dios. Y es nuestro privilegio siempre ofrecer sacrificios agradables a Dios. Después de oír esta palabra, usted tiene dos opciones. Hacer ajustes en su vida para ser el sacerdote que Dios quiere y traer las ofrendas que Dios quiere. Ya le mostré que no es solo plata, el cuerpo, la lengua y la ayuda mutua y además el sostenimiento de la obra. 4 tipos de sacrificios que se los mostré por la palabra. Usted podría decir, no es conmigo, o salir y decir, qué bonita predicación, o no me gustó la parte de la plata. Puede decir lo que usted quiera. O podría con humildad y sencillez de corazón decir, ok, Señor, lo que está en tu palabra, yo voy a ajustarme a ella. Soy un sacerdote. Ya entendí que no soy un sacerdote como un dignatario internacional, sino un servidor tuyo, y quiero darte mi servicio a través de los sacrificios que dice la Sagrada Escritura que yo debo darte. Incline su rostro. Señor, gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias por esta palabra que nos mueve el piso y que nos ayuda a entender que nuestro cuerpo, nuestra lengua, nuestros bienes y todo lo que somos y tenemos y tendremos es tuyo. Y que nosotros somos sacerdotes que debemos presentar delante de ti ofrendas cada día, Señor. Qué lindo, Señor, que un día tú puedas decir, me huele rico la ofrenda de mis hijos allá en la iglesia bíblica de Atenas. Bendito sea, Señor, tu santo nombre. Ayúdanos para que nuestra parte humana se someta a la parte espiritual y podamos hacer tu voluntad por medio de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga, vayan en paz.